De acuerdo, gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras en esta transmisión desde la Facultad de Derecho. Quiero agradecer a nombre del director, doctor José Antonio Soto Sotelo, director de la facultad, a, esta, a este conversatorio de dos distinguidos profesores de la propia facultad. Me refiero a el doctor Trinidad Zamacona López y el doctor Eugenio Acevedo Rivera. Vamos a estar escuchando las diferentes posturas, comentarios con respecto a un tema que creo que es un tema actual, como es la ética del abogado en el siglo XXI. Sin mayor preámbulo, pues a nombre de la dirección de la escuela y del mío propio, pues queremos agradecerle a estos dos distinguidos catedráticos de la facultad. Vamos a escuchar sus posturas con respecto a este importante tema. Pues muchas gracias y de antemano nuevamente agradecido a nombre de la facultad que hayan aceptado esta participación. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor César Julián Bernal, representante del doctor José Antonio Sotelo, director de nuestra Facultad de Derecho. A continuación, tenemos también un mensaje del representante del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, a cargo por el doctor Isaías Sánchez Nájera, magistrado presidente del Tribunal Universitario. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Resulta sumamente trascendente este conversatorio dentro del marco del Día del Abogado, precisamente porque se aborda el tema de la ética jurídica, de la ética del abogado en este siglo XXI, por distinguidos doctores académicos, doctor Eugenio Acevedo Rivera y el doctor Trinidad Zamacona López, quienes tienen amplia experiencia, no tan solo en el foro jurídico, sino también en las instituciones en donde se encuentran desempeñando sus actividades. El doctor Zamacona en el Tribunal Universitario y el doctor Eugenio Acevedo Rivera en la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero. Sin duda que tienen conocimiento sobre lo que van a dialogar, pero sobre todo la importancia que tiene que el auditorio conozca cuáles son los parámetros en que el derecho se aplica, cuáles son los parámetros en que se tiene que juzgar, que litigar, que procesar un juicio. Y eso no es un tema sencillo. Se requiere de principios que ellos van a exponer, defender, argumentar. A nombre del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, les agradezco a todos su presencia y desde luego que lleven a cabo estas actividades tan importantes para que la comunidad jurídica se entere de lo que está haciendo la Universidad por Guerrero, de lo que estamos todos haciendo por buscar un Estado con más paz y con más justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Isaías Sánchez Nájera. A continuación, tenemos lectura de la semblanza curricular de los ponentes a cargo del doctor Demetrio Hernández Navarrete, coordinador de la Sala de Juicios Orales de nuestra Facultad de Derecho. Gracias, maestro Joaquín. Saludo con afecto al distinguido doctor Isaías Sánchez Nájera, representante del señor rector Javier Saldaña Almazán. Saludo con afecto a mi estimado maestro César Julián Bernal, representante del señor director doctor José Antonio Sotelo. Y por supuesto a mis amigos ponentes. De manera breve,
El doctor Eugenio Acevedo Rivera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Maestro en Ciencias en el área público por la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Ha sido asesor procurador de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, coordinador de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero y director de dictámenes y resoluciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de los Derechos Humanos. Es profesor por oposición en la Unidad de Aprendizaje de Nivel Derecho Ambiental, Desarrollo Sustentable y Calidad de Vida de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. El doctor Trinidad Zamacona López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Ha ocupado diferentes cargos públicos, tanto federal, estatal y, por supuesto, dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es magistrado universitario nombrado por el Consejo Universitario en el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero y profesor investigador de la licenciatura y del posgrado de la Facultad de Derecho. Sin más preámbulo, cedo los micrófonos al doctor Eugenio Acevedo para que, junto con el doctor Trinidad Zamacona López, diserten esta conferencia. Gracias y muy amables. Tienen los micrófonos. Muchas gracias, estimados colegas, doctor César Julián, doctor Isaías Sánchez Nájera, doctor Demetrio, estimado colega Zamacona, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y por esta presentación en donde se nos ha invitado y nosotros pues de manera amable hemos aceptado también charlar, dar nuestros puntos de vista sobre un tema importante que posiblemente tratamos poco, se trata poco, no obstante que está en nuestros planes de estudio, creo que no se le ha dado la verdadera importancia. No solo me refiero a la Facultad de Derecho, sino a todas las profesiones, porque la ética tiene que ver con todo eso. Cuando decidí venir a estudiar a la Facultad de Derecho, me acuerdo que uno de mis hermanos me dijo, no pierdas o siempre condúcete de manera recta, ten ética en la profesión, y me quedé con eso. Dije, bueno, ¿qué es la ética? Y de eso es lo que vamos a charlar hoy. Aprovecho también para reconocer a todas y todos quienes realizamos esta noble labor y que el 12 de julio se celebra el Día del Abogado, en honor a que en 1553 el licenciado Bartolomé Frías y Albornoz dictó la primera cátedra de leyes en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. ¿Por qué es importante estudiar la ética? ¿Por qué la hemos dejado fuera? La ética pues tiene que ver con el bien hacer de los abogados. Se ha considerado que la ética y la ciencia están separadas, pero creo que coincidimos que eso tampoco es cierto. Se ha prestado muy poca atención a las cualidades de quienes desempeñamos esta labor, es decir, ejercer el derecho demanda de personas con cualidades, con actitudes, con personas correctas. Se ha prestado más atención al quehacer del derecho como una disciplina meramente, como una ciencia, y sin entrar en tantos debates. Y se ha dejado a un lado la, la capacitación a las personas que lo aplican. Se ha dejado a un lado el, el trabajar en el aspecto ético de las personas porque consideramos, o se ha considerado, que es suficiente con el fincamiento de las responsabilidades administrativas. Por tanto, consideramos que es necesario cultivarse en los principios y en los valores, esos valores que se nos inculcan no solo en las escuelas, sino desde nuestra familia. Antes de que continúe, no sé si me escuchan o ya me perdí o no sé qué está sucediendo, si mi internet está muy lento para que me cambie de red. Se escucha fuerte y claro, doctor.
Bien, bueno, pues voy a continuar. La deontología aparece como tal, pues, en nuestro plan de estudios y se refiere a los deberes morales de toda persona. Esta es una frase que acuñó en algún primer momento Jeremy Bentham y que tiene que ver con las reglas del ejercicio profesional. Tiene que ver con los principios que deben tomarse en cuenta al ejercer la profesión. La deontología tiene que ver bien con la buena praxis, con el bien hacer de nosotros los profesionales. La deontología o la ética nos vincula a quienes ejercemos el derecho, porque estamos hablando de eso, nos vincula con las personas que contratan nuestros servicios. Si trabajamos en instituciones, pues con quien nos demanda, con quien ocurre ante nosotros y nos presenta alguna problemática que requiere atención. El buen ejercicio de la profesión, pues, nos demanda con el gremio, porque somos nosotros mismos los abogados quienes observamos el desempeño que realiza cada uno. Y finalmente la deontología o la ética, pues, nos vincula con la sociedad misma. La sociedad misma son los mejores jueces. ¿Y en qué momento nos damos cuenta de que es importante desempeñar adecuadamente la profesión del abogado? Pues cuando nos encontramos en alguna situación complicada, cuando nos ponemos en el lugar de los otros, cuando enfrentamos un problema, porque pues definitivamente todos en algún momento nos vemos inmersos en algún problema que requiere atención jurídica y muchas de las ocasiones, pues los abogados tampoco conocemos todo, debemos ocurrir algún profesional de esa área y observamos que necesitamos buen trato. Entonces, observamos la importancia de desempeñar adecuadamente el cargo cuando nosotros afrontamos una situación compleja, una situación que requiere el buen consejo, que requiere el buen trato, que requiere la buena atención y que requiere de una resolución a cargo de las autoridades o a cargo de un juez lo más apegado a la realidad y lo más apegado al derecho posible. Hasta aquí mi primera participación. En la segunda sesión hablaré de las virtudes humanas. Cedo, por tanto, pues el uso del micrófono a mi colega Trinidad Zamacona López. Muchas gracias, doctor Eugenio, al doctor Isaías, representante del señor rector Javier Saldaña Almazán, maestro César Julián Bernal, representante del doctor José Antonio Soto Sotelo, el doctor Demetrio Hernández, coordinador de la sala de juicios orales, y el compañero Joaquín, que es su director en nuestra facultad. Lo que acaba de expresar el compañero Eugenio Acevedo tiene mucho que ver con la formación en las aulas de quienes ejercen la licenciatura en Derecho, que normalmente se le llama abogado, normalmente se le llama defensor público, normalmente se le llama representante legal, apoderado legal. Hay un sinfín, pero un sinfín de nombres, adjetivos precisamente, a la profesión de la abogacía. El abogado es importante en la sociedad, eso hay que resaltarlo siempre. ¿Por qué? Porque es el primer peldaño de acceso a la justicia. Antes de que llegue la persona a reclamar justicia a un tribunal, consulta a un abogado. Cuando llega una sentencia, ¿verdad? Para alguna de las partes que le asiste o no el derecho, probó o no su acción, pues la emite precisamente un abogado, que es el juez. Entonces el abogado va a estar en la función pública, en la iniciativa privada, en el ejercicio parlamentario, en el ejercicio profesional, los que tienen despachos, los que ejercen de manera libre y saben perfectamente que la justicia no llega sola. La justicia hay que buscarla todos los días. Hay que reclamarla en los tribunales. Por eso he sostenido que donde se aplique el derecho, ahí busquemos la justicia. Nosotros, como abogados, como impartidores de las cátedras de la licenciatura, la maestría y en el doctorado, debemos de inculcar a nuestros pupilos que hay principios rectores en la importancia del ejercicio profesional.
Hemos escuchado muchísimas de las veces que cuando un médico comete un error en una cirugía, en un tratamiento, en una atención médica, luego dice, hay negligencia médica. Ah, pero también hay negligencia de los abogados. Cuando está mal representado un cliente. Entonces, la actitud y la rectitud del abogado debe de sujetarse a los principios de honestidad, integridad, confidencialidad, lealtad, independencia, respeto a los derechos del cliente, respeto a las leyes y normas que se aplican, transparencia y verdad. ¿Por qué la honestidad es importante frente al cliente en el ejercicio profesional? El abogado debe ser honesto con lo que dice, con lo que hace y lo que propone. Esa integridad que debe de tener al asumir la representación legal en un juicio. Lo que le diga al cliente debe de quedar en confidencialidad. Guardar ese secreto. El cliente viene con la esperanza de que alguien lo escuche, de que alguien le lleve ante el tribunal para que le otorguen la justicia. Debe de ser leal al cliente y no desleal en una actitud de venderse a cualquiera de otras partes que estén en litigio. Independencia, debe de actuar de manera independiente en todo el proceso. Por eso cuando hablo yo de las etapas del proceso en México, siempre a los alumnos les pregunto, ¿cuántas etapas tiene el proceso en México? Y bueno, se van directamente a las etapas de la rama penal. Les reitero yo, ¿cuántas etapas del proceso tiene México? Y tenemos la expositiva, la aprobativa, la conclusiva, la impugnativa y la etapa ejecutiva. 5 etapas. No lo digo yo, lo dice Cipriano Gómez Lara, lo dice Carlos Arellano García y lo dice José Ovalle Fadel. El abogado desde un inicio, desde tronco común, desde que inicia el primer semestre, debe de estar familiarizado con las etapas del proceso. Eso le va a ayudar a una formación importante para representar al cliente, para tener ética profesional, que normalmente eso se lleva, la ética profesional hay que decirlo para que quede claro, está en todas las profesiones. La ética profesional del médico, del arquitecto, del ingeniero, de la enfermera, del químico. Por eso es que en el caso de los médicos, tanto el derecho médico como el derecho sanitario, que son 2 ramas comunes en el ejercicio de la medicina, dicen quién es el dueño o el propietario de los datos que contiene el expediente clínico. Bueno, esa secrecía, ese principio de secrecía, ¿verdad? Que debe de guardar el médico es el mismo principio de secrecía que debe de guardar el abogado en los juicios. El respeto a las leyes y normas aplicables. ¿Por qué? No puedes invocar una norma que ya no es aplicable. Tienes que respetar el derecho positivo. Respeto a los derechos del cliente. ¿Qué derecho tiene el cliente? El cliente tiene derecho a estar informado, a que le digas la verdad, a que actúes con rectitud, con lealtad, con transparencia y sobre todo con eficacia. Un abogado que está preparado, que sabe cuáles son las etapas del proceso y qué se hace en cada una de las etapas, es un abogado competitivo en México y en cualquier parte del mundo. La transparencia, hay que informarle, como un derecho del cliente, hay que informarle cómo va el proceso o el procedimiento en los expedientes. El abogado, por ética, debe de ser transparente con su cliente, informarle, decirle, orientarle y aclararle cualquier duda que tenga con respecto a lo que haya acordado o haya determinado el juez en algunos de sus acuerdos o determinaciones. La verdad. ¿Por qué ese principio tan importante en la ética del abogado del siglo XXI? La verdad. Hay que decirle la verdad al cliente. Normalmente no estamos acostumbrados nosotros a decirles cuánto tiempo nos vamos a llevar en un juicio. Primer error. Segundo error. Decirles si el asunto, como lo está planteando el cliente, es ganable o no es ganable. Hay que decirles la verdad. El cliente viene y muchas de las veces en algunas cuestiones ya le prescribió ese derecho. Por eso yo a los alumnos en la Facultad de Derecho les digo, en el derecho procesal hay 2 principios fundamentales que no deben pasar desapercibidos.
el principio de preclusión y el principio de convalidación. Y les digo, el principio de preclusión consiste en que si haces una promoción, metes una promoción, la depositas en la oficialía de parte, el juez la va a acordar y le va a dar 3 o 5 días vista a la parte contraria para que manifiestas lo que a su derecho convenga. Si en ese lapso de tiempo no manifiesta absolutamente nada, la otra parte ya le precluyó el derecho para hacerlo. ¿Lo puedes hacer valer después? Sí, pero ya no lo toma en cuenta. Solamente ordena que se adjunte el expediente, ¿verdad? Como una promoción más. Sin embargo, si lo haces en el tiempo debido, antes de que precluya ese derecho, entonces, ¿verdad? Dice, adjúntese el expediente para que surta los efectos legales correspondientes. Y el otro principio de convalidación. Si tú como abogado ves que la otra parte está cometiendo algunos excesos, algunos abusos en promociones o en ofrecimiento de algunos documentos que no corresponden ni a la litis ni al expediente y no lo impugnan, no lo objetas, entonces convalidas lo que el juez está admitiendo. Esos dos principios fundamentales en el ejercicio profesional en la ética lo deben de tener presente los abogados en nuestro país. El principio de preclusión y el principio de convalidación. Me gustaría que en el siguiente bloque podamos abordar cuál es la importancia, cuál es el deber de los abogados. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Bonito día. Pues gracias, respetando este formato que acordamos previamente. Creo que en concordancia con lo que nos ha explicado el doctor Zamacona de cómo debemos desempeñar esta noble profesión de ser abogado, es necesario, es indispensable que nosotros, que las y los abogados, desde antes, cuando estudiamos y en el momento de ejercer la profesión, pongamos en práctica y cultivemos las virtudes humanas, esas cualidades que tenemos. ¿Cuáles, por ejemplo? Por la imparcialidad, la neutralidad, que son virtudes que están muy presentes en nuestro actuar, no solo como abogados, sino en el espacio donde nos encontremos, incluso en el momento en que sostenemos alguna charla con la familia, en los deportes, no se diga. Otra cualidad que debemos trabajar arduamente es la ponderación, la sobriedad, el equilibrio, la paciencia, el respeto, la capacidad de escuchar y la capacidad para superar nuestros límites. Aunque pareciera que todo esto que estamos comentando no se relaciona y no merecería un espacio tan importante, considero que es adecuado. Hay una frase que me llamó la atención ahora que preparaba esta ponencia y que nos dice que el derecho no falla, que quienes fallan son sus aplicadores. Y creo que tiene razón. Incluso también hay otra frase también que me llama la atención y que he puesto en práctica, he compartido con los alumnos de un dicho que está en una escuela de Sudáfrica, en donde dice que el colapso de una nación es el colapso de la educación. Que no es necesario utilizar bombas si formamos a gente nula en principios y trabajamos poco en esos aspectos de formarlos como personas, porque antes de ser abogados somos personas y debemos ser personas de bien. Así que las virtudes, pues, hacen al buen abogado, lo hacen profesional, lo hacen como una persona de excelencia, lo hacen como una persona correcta, como una persona digna de señalamientos adecuados, de calificativos idóneos para el desempeño de la profesión. Pero me quiero referir a cuatro virtudes cardinales que toda y todo abogado debe
debe cultivar y debe tener y debe poner en práctica en el desempeño de esta profesión que nosotros decidimos hace algunos años. También les comento, hace algún tiempo estudié un curso en el Poder Judicial de la Federación y nos tuvimos que leer a un autor, casi homónimo del señor rector, Javier Saldaña Serrano, es este autor, y nos dice que son 4 virtudes cardinales que debemos tener los abogados. Y citando a Aristóteles, nos dice que las virtudes no nacen con nosotros, ni nos son innatas, sino que nosotros somos capaces de recibirlas, las perfeccionamos hasta que se nos hace costumbre. ¿Qué características tiene un acto virtuoso? Primero que la persona quien lo realiza sea consciente, que esté cierto de que lo que va a realizar es lo adecuado, es lo correcto, es lo justo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el acto virtuoso? Que procedamos libremente a realizarlo, es decir, que no estemos inmersos de presiones. Y la tercera característica del acto virtuoso es que actuemos con firmeza. El ejercicio de la profesión necesita fortaleza. Debemos ser fuertes. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando sabemos que somos vulnerables, cuando somos susceptibles de sufrir algún daño. La primera virtud cardinal es la prudencia. La prudencia se dice que es la virtud más importante. La prudencia tiene que ver con nuestro actuar interno, con lo que pensamos, con lo que vamos a decidir. Es establecer lo justo, es la debida razón. La prudencia es deliberar, es ser precavidos. Y como abogados debemos tener una posición anticipada de los sucesos. Es decir, es como una hipótesis para nosotros. Estamos dando una respuesta por anticipado de lo que va a pasar. Las y los abogados, los postulantes, los que están en los órganos jurisdiccionales, desde que se les plantea un asunto, están previendo la posible solución que va a tener ese asunto. Y por tanto, el postulante se pone en diferentes frentes. Es decir, asume el rol en algún momento como abogado del actor, pero también piensa qué va a contestar la parte demandada, qué es lo que puede contestar. Y también el abogado postulante está observando lo que puede o no puede resolver el juez. Igual, los jueces o quienes nos encontramos en la labor de emitir o realizar resoluciones. Estamos observando la postura de ambas partes y estamos ya previendo una posible resolución al conflicto, pero también estamos viendo las implicaciones no solo jurídicas. No me van a dejar mentir aquí mis colegas, el magistrado Isaías, que en ocasiones tienes que ver el aspecto político, el impacto que puede tener, porque no solo lo jurídico, es todo está inmerso. Así que la prudencia tiene que ver con una deliberación interna. El hombre prudente se dice que está atento no solo a lo que acontece, sino a lo que puede pasar. Es decir, la prudencia tiene que ver con anticiparte a los posibles sucesos. La prudencia implica también el ser discreto. Las y los abogados somos una especie de consultores, psicólogos, médicos, sacerdotes. Escuchamos y tenemos el deber de no divulgar la información. También la prudencia implica intuir los asuntos, es decir, ¿qué está pasando? Desde que se nos plantea un asunto, nosotros queremos saber qué pasó, qué sucedió. Hoy la Corte Interamericana dice el derecho a la verdad, qué sucedió, porque en eso también va a estar basada la resolución que se va a emitir. En fin, en sí, en términos generales, la prudencia busca el satisfacer y el garantizar a todas y todos los integrantes de la sociedad, porque no debemos perder de vista
que un asunto, por particular que sea, siempre tiene impactos en la sociedad. El que una persona y otra combate un asunto mercantil, pues no solo va a impactar a ellos, sino que va a impactar pues a todos, a la familia, a los hijos, a los parientes cercanos, a todo, al salario, si se paga renta, pues a la vivienda. La segunda virtud cardinal tiene que ver con la justicia. Sobre justicia, creo que no nos hemos puesto de acuerdo en siglos. ¿Qué es la justicia? Si partimos de la definición aristotélica, de la, de la, de la definición aristotélica romanista, pues dar a cada quien lo que le corresponde. Aunque Aristóteles dice que es la virtud perfecta, Tomás de Aquino señalaba que es el brillo de la virtud. Se dice que el hombre bueno se es hombre bueno si se es hombre justo. La justicia implica pues el respeto de todos, el respeto de la dignidad de todas las personas, porque se parte de la base de que todas y todos somos iguales. Actuar con justicia es discernir sobre un asunto. Actuar con justicia implica también, incluso en algún momento, oponerse a un acto arbitrario, a un gobierno arbitrario. Implicaría en algún momento determinado oponerse o determinar si una huelga es correcta. Actuar con justicia para un juez es determinar a quién de la pareja, porque hoy hay parejas incluso homoparentales, le corresponde la guarda y custodia de una o un menor. La justicia implica igualdad, es decir, tratar a todos de manera similar. La justicia es alteridad. La justicia implica pensar por otra persona, ponerse en los zapatos de una persona diferente. Cuando una persona acude a un juzgado, a un tribunal, en busca de justicia y pide hablar con el señor juez, con el señor magistrado, con el señor ministro, tiene la intención de que se le escuche. Nos contaba un magistrado en alguna clase que nos daba, nos decía que llegó al tribunal ya, a horas inhábiles, una persona que quería plantearle un asunto y a tanta insistencia él lo escuchó y dijo, fue la decisión más sabia que pude tomar, porque la apreciación libre y directa de los hechos que él me planteó me permitió tener un panorama más amplio y resolví de la mejor manera, de la manera más justa, porque escuché su justa demanda, escuché su sentir, no solo me quedé con lo frío de un expediente. Por tanto, considero que la justicia tiene que ver con estos valores, con la dignidad, con la igualdad, con pensar, con ser empáticos, con ver qué piensa el resto de las personas. Una siguiente virtud cardinal es la fortaleza. La fortaleza está combinada con las virtudes anteriores. La fortaleza consiste en saber que estamos expuestos a riesgos, que estamos expuestos a sufrir daños. Hoy día somos testigos, algunos de manera directa, de los riesgos a los que estamos sujetos la sociedad, las y los abogados. Hemos sido testigos de hechos que han agraviado a nuestro gremio, a jueces, abogados postulantes. Por tanto, somos fuertes cuando nos sentimos de verdad que en algún momento podemos ser blanco de un ataque. Somos fuertes cuando entendemos que como seres humanos estamos también siendo sujetos de la observancia. Hoy las situaciones para nosotros son muy complejas. Incluso, pues, creo que hay abogados que han decidido o deciden no continuar con algunos asuntos por los posibles riesgos y las implicaciones
que eso puede tener, pero también la fortaleza significa actuar con firmeza, resistir a la inequidad, resistir a la injusticia, ser imperturbable, ser valiente y ser incorruptible. Eso es fortaleza, eso dicen nuestros teóricos, eso nos dicen los estudios. Conozco, sí, que soy sujeto de riesgo, pero también en algún momento determinado debe imperar mi carácter, debemos mostrar el lado fuerte. Los abogados tenemos que ser así. Finalmente, la última virtud cardinal de las que quiero hablarles en esta ocasión es la templanza. La templanza es la moderación, es actuar de manera correcta, en el justo medio, es evitar los excesos, es sujetarse a la razón. Como seres humanos, en ocasiones nos sentimos atraídos a actuar de manera incorrecta, actuar con excesos. Se nos señala que muchas de las ocasiones no mostramos este carácter cuando se hace alarde, se hace uso de herramientas. Estudiaba para esta presentación. Se dice que no hay templanza cuando las y los abogados, quienes ejercemos esta profesión, pues podemos incurrir en vicios. Se señala en ocasiones que ha habido audiencias que tienen que suspenderse porque quienes las dirigen llegan en condiciones no adecuadas. Entonces, tenemos que cuidar esas formas. Es decir, somos seres humanos, pero también debemos tener la capacidad de alejarnos un poco de situaciones que dejen mal a nuestra profesión. Es decir, la templanza tiene que ver con la tranquilidad del espíritu. Es decir, se dice que es la batalla que sostenemos contra la inmoralidad, contra las adicciones, contra los vicios y contra todas las situaciones que pudieran afectar el ejercicio adecuado de la profesión de ser abogado. Es cuanto yo les puedo comentar en esta ocasión. Hasta aquí dejo mi participación para que mi querido maestro Zamacona continúe con lo que él ha preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor Eugenio. En cuanto a los deberes, les recomiendo este de Eduardo J. Couture, Los mandamientos del abogado. El uruguayo nos dice, nacido en Montevideo el 24 de mayo de 1904, nos dice 10 mandamientos que debemos los abogados tener presentes siempre. Dice, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. El segundo, piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tercero, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. El cuarto, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal con tu cliente, para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprenda que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Tolera, el número 6. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia, el 7. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustantivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia,
ni paz. El 9, olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el juicio, el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. El último, el 10, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. J. Eduardo Pons. Estos son los deberes que debemos de tener presente. Lo que dice el doctor Eugenio es fundamental. El abogado frente al juez. Aquí tenemos un magistrado del tribunal universitario donde se imparte justicia universitaria y ve a los litigantes a la cara y escucha los argumentos. En alguna de las ocasiones ha tenido que conciliar lo álgido de las audiencias con un solo objetivo: aplicar el derecho universitario, que llegue la justicia. El abogado a eso va a los tribunales. Por eso José María Morelos y Pavón en algún momento dijo que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal y un juez que lo escuche y lo ampare del arbitraje. Hoy que viene una reforma al Poder Judicial, es fundamental que los abogados opinemos de manera libre, de manera independiente. Los que estamos en los tribunales, los que vamos a los tribunales, los que pedimos justicias y los que imparten justicia, no debemos estar apartados de lo que nos reclama la sociedad. Tenemos tribunales que se han apartado de la sociedad, nunca fueron empáticos. Vemos que sancionan a médicos por la responsabilidad profesional o la negligencia médica, pero no sabemos cuántos abogados cometen errores y no son sancionados. Ahí tenemos la ley de responsabilidad de los servidores públicos. También el abogado en la función pública comete errores. Hay que saber, hay que informarle a la sociedad cómo se aplica el derecho en un orden disciplinario para guardar la estabilidad social. El derecho sirve para la convivencia. La justicia sirve para darle, como decía alguien en un momento, cada quien lo que merece. Darle a cada quien lo que merece. Entonces, el abogado forma parte de la sociedad y su profesión, el ejercicio de su profesión, es fundamental para el acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia que señala el artículo 17 constitucional, que va concatenado con el 25 de la Convención de los Derechos Humanos. El ciudadano debe de tener el acceso a la justicia, un recurso fácil, sencillo, que no sea tedioso la justicia. Digo y sostengo que si pones a concursar la justicia con la tortuga, gana la tortuga. En esas condiciones estamos. La credibilidad de los impartidores de justicia es muy baja en nuestro país. Los recursos, los salarios que se tienen son onerosos para los pocos resultados en la impartición de justicia en el Poder Judicial Federal. Los que sabemos, los que promovemos amparos, recursos de queja, de revisión y de reclamación, sabemos perfectamente que muchas de las veces los agravios no son estudiados tal y como lo establece el derecho. Yo le digo a mis estudiantes, las resoluciones, las sentencias, los laudos que se dicten en materia laboral deben de ser a verdad sabida y buena fe guardada. Lo que dice Néstor de Buen Lozano, la apariencia del buen derecho. En materia civil, en materia familiar, el juez debe de dictar sus sentencias con su experiencia y la sana crítica. Si una sentencia, porque los jueces hablan a través de las sentencias y los abogados hablamos a través de las demandas y las contestaciones de las demandas. Si una sentencia está mal dictada, no es congruente de forma interna y externa, impúgnalo. Es tu derecho y es el derecho del cliente. Con eso termino y les agradezco infinitamente al representante del rector, el doctor Isaías Sánchez Nájera, un jurista reconocido, experimentado en derecho procesal, al doctor Demetrio Hernández Navarrete, reconocido investigador y además asesor
de muchos tesistas, porque hay que decirlo, los jóvenes que son maestrantes, doctorantes, hablan a través de las tesis. ¿Cuál es la ética que deben de seguir? No plagiar. Como tenemos en México varios casos ya a la luz pública. Evitar que el joven que está haciendo una maestría, un doctorado, plagie su tesis, porque eso mancha el prestigio de los abogados. Nosotros queremos una justicia, como lo dijo Eugenio, imparcial, expedita, pronta, pero ajustada a derecho. Gracias, César Julián, representante del doctor José Antonio Soto Sotelo. Gracias, Joaquín. Gracias, mi compañero, el doctor Eugenio Acevedo. Excelsa la exposición. Espero les sirva en el ejercicio profesional. Viene el Día del Abogado, el 12. No es cualquier día, compañeros. Hay que decirlo, hay que resaltarlo. Es el día del jurista. Es el día del abogado. Es el día en que muchos van a estar en la posibilidad de pedir justicia en los tribunales y decir, por fin ganamos. Por fin se hizo justicia. Planteé bien mis argumentos jurídicos en los hechos, pero las pruebas que los sostuvieron fueron contundentes. Probar la acción es fundamental en el ejercicio profesional. Les abrazo con el corazón. Muchas gracias. Gracias, mis estimados doctores. Tengo aquí una relación de varias preguntas, pero nada más vamos a hacer 3 por su valioso tiempo de ustedes. ¿En qué momento se pierden los valores de honestidad, de responsabilidad e integridad en el profesionista? Cualquiera de los dos lo puede contestar. Bueno, yo considero que esos valores se pierden en el momento en que tú determinas, pues, que el abogado determina cometer una conducta incorrecta, una conducta contraria, no solo a los principios jurídicos, a los principios legales que nos establece la Constitución desde el 110 hasta la ley de responsabilidades, sino se pierden en el momento en que tú actúas en contra de esa educación que te inculcaron tus padres, tu familia, que te inculcó la sociedad. En el momento en que tú determinas, como decimos los abogados, irte por el camino inadecuado, creo que es en ese momento en el que se cometen o transgredes el orden. Porque un acto incorrecto, pues, es una determinación propia, es una determinación voluntaria. Es decir, para que se suceda algo ilícito, pues se necesitan de 2 personas, una que propone y otra que acepta. Y yo creo que es en ese momento. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿qué sanción y quién podría castigar al abogado por una mala práctica profesional en donde se pruebe una deshonestidad? Bueno, gracias. Me gustaría contestarla de manera directa. En el caso de los juzgadores, ¿verdad? Pues tienen su propio consejo de la judicatura, que es el órgano que sanciona precisamente el mal actuar. En cuanto a los ministros, está el juicio político. Entonces, no nos confundemos, hay que decirlo claramente, para los ministros procede el juicio político, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero está el Consejo de la Judicatura. Puede cometer irregularidades cualquier servidor público. En el caso de la función pública del derecho administrativo, tenemos la Secretaría de la Función Pública y tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, tenemos la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental en los estados y tenemos a la Auditoría Superior de los estados para poder sancionar al mal servidor público. Esa es la respuesta. Gracias. Yo agregaría algo más, que también para el caso de las personas que ejercen la profesión, los postulantes, pues también la legislación penal establece sanciones. Algo más en lo que en México debemos avanzar y creo que nos falta es lo relativo a la colegiación. Es decir, que nosotros mismos, como sucede en otro país, que un acto desleal seamos los mismos abogados quienes nos observemos, porque incluso en otras naciones para poder ejercer libremente esta profesión necesitas contar con el aval de tus colegas abogados y ellos mismos tienen la facultad de imponer las sanciones si observan
o si tú incumples con los deberes que tienes como abogado. Es cual. Gracias, mis estimados doctores. Y por último, me dicen mis estudiantes que dónde pueden adquirir ese libro que usted les mostró, mi estimado doctor. Su sonido, por favor. Su sonido. Audio, Zamacona. Gracias. Hay que pedirlo a través de Amazon, ¿verdad? O Mercado Libre. Es la editorial Coyoacán. Y sí llega, hay que decirlo, sí hay en existencia este libro, ¿verdad? De los mandamientos del abogado Eduardo J. Concurrel. Se lo recomiendo y la lectura es muy digerible y va explicando cada uno de estos postulados y eso es importante. Y además dice que estuvo en la UNAM y que en ninguna universidad del mundo lo habían recibido como fue en la máxima casa de estudio que tiene el país y se fue muy contento, sobre todo porque dice, la mayoría de los que abordaron los temas conocían mis postulados. Por eso escribo, dice, de manera universal. Gracias. Yo también le hago un comercial. Este libro está bastante bueno. Se llama Las virtudes del juzgador. Lo edita la Suprema Corte. Es sumamente accesible y de una lectura muy, muy ágil. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, extraordinarios ponentes y conocedores, por supuesto, de las ciencias jurídicas, enseñando desde el aula universitaria no solo sus conocimientos jurídicos, sino la educación formativa o de valores. Señor doctor Isaías Sánchez Nájera, representante de nuestro rector, dígale usted que estamos trabajando en la Facultad de Derecho acorde a la visión y misión de la universidad, así como los principios rectores de la buena conducta que nos ha enseñado el señor rector Javier Saldaña Almazán. Le mandamos un cordial saludo por su conducto, doctor Isaías. Damos paso a la entrega de las constancias de reconocimiento a nuestros ponentes. La Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad de Derecho, otorga el reconocimiento al doctor Eugenio Acevedo Rivera por haber impartido la conferencia La ética del abogado en el siglo XXI en el marco de la Semana Jurídica en conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado. Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 10 de julio de 2024. Atentamente, doctor José Antonio Sotelo, director de la Facultad de Derecho. En esos mismos términos, de la misma manera, está el reconocimiento otorgado al doctor Trinidad Zamacona López por haber impartido la conferencia La ética del abogado en el siglo XXI en el marco de la Semana Jurídica en conmemoración del Día de la Abogada y del Abogado. Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 10 de julio de 2024. Atentamente, doctor José Antonio Sotelo, director de la facultad. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Y ustedes que tengan un extraordinario día. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gustazo Igualmente. compartir este foro. Gracias, estimado doctor Isaías, César, Zamacona, Joaquín, doctor Demetrio, un placer. Gracias por la Que invitación. tengan un día excelente. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.